algo que aprendí, que Ujú. me enseñaron, es que mis expectativas de lo que tiene que pasar con el cliente son mías, no del cliente. Entonces me perdía esa posibilidad de ver el crecimiento del cliente. Entonces poder conectarme y dejar de poner mis expectativas en él fue algo que me es muy gratificante. O sea, permitirle validarlo como cliente, no validarme a mí como quién soy yo ante el cliente. Eso es gratificante, que también es recomendable para los coaches, que a veces se decepcionan porque están esperando, profundizando, explicando. Entonces, conectarme con que el cliente me comparta qué valor está creciendo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y el lugar en el que nos estés viendo. El día de hoy vamos a abrir otro espacio de conversación con coaches que viven del coaching para que veas que es posible llevar esta práctica a una profesión y hacerlo de una manera que impacte en la vida de muchas personas. En la vida de cada ser humano hay distintos momentos, episodios donde probablemente estemos en un estado de incertidumbre, de sombras, de confirmar nuevamente nuestras creencias, nuestros valores, eso que realmente nos movió en algún momento. Y para esto muchas veces buscamos el acompañamiento de un mentor, de un tutor, de un padre, de una madre, de a veces incluso el acompañamiento de un coach. Y en este caso, el día de hoy tenemos a alguien que se ha desempeñado en distintos roles, impactando en su comunidad y a la vez impactando en miles y miles de personas. Él es Alexis Kavenowski, es mentor y moré educativo, desempeña un papel importante en su comunidad, acompañando a personas, a seres humanos en todas las edades, en las distintas etapas de su vida, y adicional, ahora es coach ontológico y lo ha logrado ensamblar a su anterior profesión, a su anterior oficio, y hacer del coaching una profesión y una nueva fuente de ingresos. Así que, Alexis, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gustavo, me siento honrado, te agradezco, una alegría compartir con vos este espacio. El gusto es completamente mío y lo sabes, así que agradezco que estés acá. Vamos a conversar acerca de esto de vivir del coaching, donde realmente se puede hacer una realidad y qué bueno tenerte a ti. También quería decir que eres esposo, padre de 3 angelitos, apasionado por la educación. Viví que tienes mucho contacto con o conexión con los valores, ¿sí? Con la educación y con los procesos de transformación. Así que te quiero preguntar algo así de entrada. ¿Para qué Vale. el coaching en tu vida? Muy bien. La verdad que no sé si yo encontré el coaching o el coaching me encontró a mí. Ujú. En varias oportunidades yo me encontraba en un puesto de liderazgo, supervisando un emprendimiento gastronómico y me veía que no lograba poder conectar con herramientas que necesitaba para ellos. Ujú. Entonces, en varias oportunidades busqué algo que pueda agregar valor a mi vida, que pueda agregar herramientas, y, y apareció esta oportunidad de este curso como posibilidad de líder, como posibilidad de manejarse mejor, conectarse con uno mismo, y lo hice, pero no sabiendo que iba a ser coach, no sabiendo que iba a vivir del coaching. Hice como diciendo, lo único que quiero es poder conectarme con mis empleados, que no serán míos, pero estaba a cargo de ellos. Y la verdad que mi vida realmente fue aumentando a medida que, y justo lo estaba diciendo, si me permitís, en una clase ayer que estaba Ujú. dando, una clase llamada La distinción realidad. Ujú. Cuando en la primera, que es una distinción, la realidad, cuando aprendí que mi realidad es una y la tuya es otra, y no son la misma, como que ahí empezó la pequeña semilla, a pensarme qué realidad estoy viendo, de qué lugar, y eso, bueno, y ahí empecé en el mundo de estar, de ver, de aprender y trabajar en mí mismo. ¿Tú recuerdas cuál fue la búsqueda exacta que hiciste ahí? No sé si utilizaste Google o qué. ¿Cuál fue esa búsqueda exacta? Porque mencionas cómo ser mejor líder, cómo trabajar mejor con... ¿Recuerdas cuál fue esa búsqueda para que llegaras al coaching de rebote?
O sea, yo lo que hacía, yo trabajaba, o trabajo también, trabajo hoy en Ujú, día, en un ámbito religioso. Y en ese ujú. ámbito religioso acompaño a personas a poder conectarse con quienes están siendo con nivel, con su religión, su contacto con la divinidad, con Dios. Pero para poder Sí, agregar herramientas, compraba muchos libros de liderazgo, de ok. marketing, liderazgo, y todo eso cuando compraba libros y los leía mucho, porque en esa época no era tanto el internet como que Ujú. leía. Uno, el libro todavía seguía existiendo, como más que hoy, En aquella época cuando el libro existía. cuando el libro existía, o cuando uno no buscaba el artículo. Ah, Y bueno, entonces en esa búsqueda empiezan, viste, que los buscadores te huelen y te empiezan a presentar propuestas de liderazgo y propuestas de cursos, y ahí apareció uno de los cursos que llamé y bueno, y le dije que no. Y después al año siguiente volví a llamar y le dije que no. ah, Y al pero tercer... tú eres el que llamaba. Tú estabas seducido y hola, ¿cómo estás? No, 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 ahora no. Claro, no era, o sea, me parecía la propuesta, yo estaba, digamos, en un momento que como que necesitaba, quería, pero no, entonces, y el tercera vez como que ya dije, tengo que tomar riendas, y bueno, y ahí fui a pedir el permiso principal, porque eso incluía más allá de la capacitación, incluía una inversión. Y Claro, las inversiones cuando estás casado no son únicas. el permiso Entonces, principal, amor. amor, Ahí mirá que esto. mirá que en la tarjeta de crédito va a aparecer algo. Entonces, antes que aparezca, te aviso. Y ahí mi esposa me miró como diciendo, otra cosa más vas a gastar. Como Ah. que y la verdad que uno de los motores y posibilitadores acá fue mi esposa que Ujú. permitió que desde su lugar, porque a veces uno cree que la esposa apoya es que te diga, sí, mi amor, me encanta, no, no, te apoya como diciendo, estoy ahí, sí, bueno, sí, y esa conexión fue con el aprendizaje cuando llegó a la escuela Axon, y ahí empezó mi camino. Mm. Me hiciste recordar a un mentor que tuve en alguna época y él también se mandó a comprar un curso costosísimo. Y adicional a decir, yo ya estoy cansado de este trabajo, lo dejo, necesito que me apoyes. Y él dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tener un año en el que tú vas a estudiar, vas a pensar tu emprendimiento, etc, etc, etc. Y yo voy a responder por todo. Ahora, ¿lo haces o lo haces o lo haces o te vas? Y él dice, con ese apoyo lo hice, no me quedaba de otra. Pero sí, lo que dices es muy clave, ¿no? De que la pareja pueda darte ese acompañamiento, ese apoyo, ese aval, es bastante importante a la hora de animarte a entrar en algo nuevo e integrar, y más cuando somos así amantes de la educación que está este curso, este curso, este curso, y cada vez que abrimos decimos, ay, yo quiero esto, esto. Bien. Claro. No, y aparte de agregar a eso, y esto es para los que quieren entrar a este mundo, Ujú. que ellos creen que el impacto tiene que ser único. Y yo un montón de veces tenía que explicarle a mi esposa que me decía, pero ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Y uno que hace, comúnmente se enoja, pero se enoja porque entiende que el otro tiene que saber por ósmosis. Y Claro. no, yo tenía que decir, no, mi amor, esto lo hago para esto. Entonces yo así explicarle, porque no es que ella ve lo que veo yo, sino Claro. entonces de ese lugar uno se debilita cuando pone al otro en su contra, cuando dice, no, mira, Ah, mira, me acabas de despertar algo. Hay uno de los factores que más desgasta a los coaches iniciando, bueno, a lo largo de toda la carrera, y es explicar lo que es el coaching. Explicárselo a la familia, explicárselo a los futuros posibles clientes, explicárselo a los amigos de, ¿y ahora en qué estás? Explicar lo que es el coaching. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo llegaste a entender cómo explicar lo que es el coaching? yo lo llegué a entender y lo explico hoy desde este lugar, que digo, si ustedes lo que tienen que tener claro es cómo impacta el coaching en el otro.
Entonces, el coaching se explica con ejemplos. Porque si vos te vas a la explicación que tienen los diferentes iconos que son muy buenos y son muy claras, son para vos, nunca para el Sí. otro. O sea, yo como aprendí, tengo que aprender lo que dice Rafael Echeverría, Julio Laya, en el final, y todo indicador que me guste, mi profesor. Pero cuando vos vas a hablar con alguien, es decir, ¿en qué va a sumar en su vida contratarte, bancarte, sostenerte? Entonces, esta forma de explicar, mira, yo tuve un cliente o una práctica, esto es lo que me trajo y esto es lo que cambió, lo que produjo y lo que amplió. Esa forma de explicar coaching era más que decir, no, porque vas a tener a aumentar tu potencial, hablar de resultado, hablar de ayuda, Ujú. como que te metías en Claro. en regenerar una, y con esto fue mucho mejor porque en verdad las personas en sí decían, yo te voy a pagar y yo quiero estar mejor que cuando te pagué. Entonces, Claro. ¿para qué te voy a pagar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Obviamente que nosotros como coach no ofrecemos resultados, Ujú. ofrecemos, depende qué tipo de coaching estamos haciendo, pero por lo menos desde el ontológico no ofrecemos resultados, ofrecemos algo que impactar en tu vida para que tu vida impacte en tus áreas que vos elijas. Que es diferente a quiero publicar un libro y ese libro lo vas a publicar. Eso no hacemos. Pero a Ujú. partir que impacta, capaz que en vez de publicar un libro, querés escalar el Everest. Así que me vas a agradecer más por estar escalando el Everest que publicando un libro. Claro. Entonces, yo al coaching, y le digo a los alumnos, tengan claro, y en la clase número 21, que es la primera que se encuentran con el profesor, le digo, aprendan cómo explicar el coaching desde el lugar donde va a favorecer el cliente. El cliente no quiere saber qué vos sabés. Eso es lo que a Buenísimo. mí me hace sentido y lo que sostengo. Buenísimo y completamente de acuerdo contigo porque yo veo muchos coaches desgastándose queriendo decir lo que es el coaching, lo que no es el coaching, decir cómo separa de la psicología y luego empiezan con esta explicación de hay un punto A, hay un punto B, hay una y se enredan y justamente dijiste en la primera clase que hay un contacto con el formador. Yo les digo, expliquen el coaching a la manera en la que la otra persona puede realmente sentir ese interés genuino de la transformación, la posibilidad de transformación que quieren conseguir ellos, ¿no? Y eso es justamente como diseñé el programa de, ahorita estoy de coordinador académico de un programa de coaching y el programa empieza así. ¿Qué es el coaching? ¿Qué no es el coaching? Y cómo explicarle a tus amigos lo que es. Esto es lo que te has metido para resolver el asunto desde el principio, porque es todo un tema, ¿no? Alexis, ¿puedes compartirnos a todos los coaches de este espacio qué aprendizaje te ha dejado el coaching que al día de hoy tú digas esto es un tesoro en mi vida? ¿Cuál es ese aprendizaje? Y el aprendizaje mayor que me ha dado es algo que sostiene, que inclusive lo leí en la escuela donde aprendí y lo sostenemos del lugar religioso, que Ujú. es el mundo no es como lo ves, sino como sos. Entonces pude separar esta idea de tratar de enojarme, frustrarme, sino repensarme, si el mundo no es como, digamos, como es, sino como soy, si yo Ujú. cambio quién soy, el mundo va a cambiar conmigo. Entonces el aprendizaje que me voy es, bueno, esto no funciona. ¿Cómo me pongo otros lentes que sí funcionan? Esto tampoco. ¿Cómo me veo? Pero dejo de forzar una situación hacer esto. Y eso me permite también, cuando trabajo con los alumnos, con los clientes, Ujú. no tratar de ellos que ellos fuercen para resolver, sino bueno, escucho que esto te está cerrando posibilidades. Y a mí este paradigma, por llamarlo de algún lado, que lo Ujú. sostengo hoy en día, que es salir de la idea del bien y el mal, de responder a preguntas que nunca me hice, que es la enseñanza de la escuela. Estoy Ujú. siendo más efectivo con lo que quiero, me estoy abriendo posibilidades o no estoy siendo efectivo con lo que quiero. Y si no estoy siendo efectivo, ¿qué sí quiero? Entonces, conectarme con lo que sí. Y con esta frase, para no responder largo, es, los problemas no se resuelven, se disuelven. Cuando me conecto con lo que sí quiero,
como que muchas cosas de lo que me producía inquietud, molestia, como que ya está, se fueron. Entonces, la enseñanza es conectarme con lo que sí quiero, sabiendo que yo quiero. Wow, poderoso. Y así cambian prácticamente todas las bases de cómo nos planteábamos antes una forma de vivir. Yo quiero hacerte otra pregunta acerca de ya el oficio de coach, ya tú en el rol como coach acompañando a tus clientes. Y es, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante como coach? Sé que habrá muchas, pero ¿cuál es esa que tú que en este momento te llegue y dices, esto fue gratificante en el rol de coach? ¿Cuál fue esa experiencia gratificante? La experiencia gratificante es cuando el cliente ve una posibilidad y se conecta, porque algo que aprendí, que me Ujú. enseñaron, es que mis expectativas de lo que tiene que pasar con el cliente son mías, no del cliente. Entonces me perdía esa posibilidad de ver el crecimiento del cliente. Entonces esa satisfacción del cliente dice, wow, pero no dice wow como estoy haciendo yo. Por eso dice, a veces dice wow, y a veces dice wow. Entonces poder conectarme y dejar de poner mis expectativas en él, eh, fue algo que me es muy gratificante. O sea, permitirle validarlo como cliente, no validarme a mí como quién soy yo ante el cliente. Eso es gratificante, que también es recomendable para los coaches, que a veces se decepcionan porque están esperando, profundizando, explicando. Entonces, conectarme con que el cliente me comparta qué valor está creciendo. Ahí yo digo, wow, porque justamente ese punto en el que yo creo que ese es un antes y un después en la carrera de un coach, en el estar brindando coaching. El hecho de, estoy en función coach, pero realmente estoy es más en mi desempeño, en cómo lo hago, en ser un buen coach, en cómo estoy haciendo esta pregunta, ahí esta fue así, esta así. Y realmente desde esa postura de estar como exigiéndote ser un buen coach, no estás brindando coaching. Estás en tu cabeza y difícilmente así puedes acompañar. Así que esto que nos compartes a mí me parece una de las claves para empezar a brindar un buen servicio de coaching, para ser coach realmente. Y es estar en función del otro, permitiéndote salir de tu cabeza y en presencia plena para acompañar. Eso es súper clave. Y Alexis, ¿cuál fue ese primer reto a enfrentar al inicio de tu carrera para poder vivir del coaching? Mi primer reto, o sea, hoy lo puedo ver desde otro lugar, pero mi Ujú. primer reto fue entender que una cosa es saber coaching y otra cosa es vender coaching. Porque yo decía, bueno, pero yo sé algo de coaching, no sé un montón, ya me recibí, pero algo sé, pero ¿por qué no me están viniendo los clientes? Entonces entendí que vender coaching es un aprendizaje diferente. Por Ujú. eso, entonces mi primer reto fue separar de que yo sabía venderme, de que yo sabía presentarme como una oferta para el mundo Ujú. y redescubrir que yo tenía que formar una oferta. Y en esta oferta tenía que saber qué ser. Entonces mi primer reto fue ser oferta. Una de las frases que a mí me hace mucho sentido porque la primera oferta que yo quería hacer en el mundo del coaching es trabajar en docencia. O sea, a mí me Ujú. encanta, es lo que trabajo en mis otros aspectos. Entonces, La eh, docencia. La la tenías claro. docencia. La Ujú. tenía claro que eso es lo que quería. Yo quería brindar valor, entonces mi desafío es cómo ser oferta en la docencia. Y para eso hay una frase que me gusta mucho, es que tu nombre suene. ¿Entendés? Porque los currículum hoy en día es indiferente que como era cuando yo era más joven, pero antes los currículums se daban vuelta y la gente lo usaba para escribir. Entonces, y cuando necesitaban a un empleado, llamaban al amigo del amigo, que alguien le dé recomendación. Entonces, Claro. como no pasa en todos los ámbitos, pero era como que necesitamos un coach. Bueno, ¿quién conoce un coach? Entonces, como que este lado, si tu nombre está sonando, tal vez no te llamen, pero tal vez sí porque tu nombre está ahí. Entonces tenía que mi desafío fue empezar a ocupar obstáculos y seguir explicando
Ujú. porque esto que traes vos, porque no siempre calma, seguir explicando cuál era mi visión a mi familia. Porque me decía, pero todo esto que estás haciendo lo estás pagando vos, o es gratis, Claro. ¿para qué lo haces? Ya está recibido, ya invertiste, Alexis. Entonces, mi primer desafío fue mirarme como oferta, Ujú. seguir explicando cuál era mi visión, a dónde quería llegar, Sí, sí. y seguir estando. No esperar que me llamen, no esperar, Gustavo, ¿tenés algo para mí? ¿Hay algo que pueda salir? ¿Hay algún lugar que pueda ocupar? ¿Sabés? ¿Salió algo? Como que continuamente estaba mi pregunta de ocupar, que eso si me permitís, es una anécdota Sí, que por tuve favor. cuando tenía 20 años. 20 años yo fui con un amigo para probar suerte en Estados Unidos. Y todo el mundo conseguía trabajo. Todo el mundo. Tipo sueño americano. Y Claro. yo no. Y yo le dije, Fuiste hasta Estados vivía... Unidos y no conseguiste trabajo en esa época. No conseguía trabajo, era loco. Aparte estamos hablando de hace 20 años atrás, no estamos hablando de hoy. Entonces fui y le dije a uno que era de México, que donde alquilaba yo un cuarto, le digo, pero me pasa esto. Él dice, vos tenés que hacer algo, me dice. Agarrá el teléfono cuando abra la consultora y llamalo a las 7 de la mañana. Ellos te van a decir cuando salga algo que te avisa. Vos decirle, no te preocupes, no quiero molestarte. Yo te llamo de vuelta. Llamalo a las 8, llamalo a las 9, llamalo a las 10, llamalo a las 11. Tu Dicho y nombre hecho. Y... sonaba porque ¿cuál era la filosofía que yo aprendí? Ujú. Que muchos dicen que quieren, pero no. Entonces, ahí veían gente que sí quería, que quería, entonces ellos iban a estar. Claro. Esto es súper clave. Entonces, primero, entender cómo ser oferta, trabajar en ser oferta, seguir compartiéndole a tu familia cuál es tu visión al respecto. En ese ser oferta diseñas concretamente a qué te quieres dedicar dentro del mundo del coaching, en tu caso la docencia. Y luego empezar a hacer que tu nombre suene en esos entornos donde sabes que necesitas que suene. Más Totalmente. claro no se podía decir. Muy bien. Gracias por ese aprendizaje. Sé que muchos lo van a valorar. Y si no les resonó, les digo, devuelvan el video unos 6 minutos y vuelvan a escuchar lo que acaba de decir Alexis, porque ahí van a tener mucho aprendizaje, claves valiosísimas. Y bueno, mencionaste algunos obstáculos que tuviste que enfrentar y todo esto. La mayoría pasamos por obstáculos, situaciones y hasta miedos. ¿Cuál consideras tú que es el miedo más común que necesitan superar los coaches para aventurarse a conseguir clientes? O sea, ya no a brindar coaching, sino a conseguir clientes. Desde mi mirada, yo creo que es la idea de yo puedo. Ujú. Inclusive a veces personas que han sido muy exitosas o son muy capaces en sus empleos y tienen esa idea de ser reconocidos de yo poder. Y a mí me ha ayudado, o me sigue ayudando, me sigue acompañando, haber, digamos, invertido en supervisor. Ir a decirle al supervisor, lo que yo pienso, lo que yo veo, pasa esto, me pasa lo otro, inclusive en el tema Ujú. de la docencia, con los alumnos, fui a una sesión. Entonces el obstáculo es creer que yo tengo que afrontar esto solo y no hacer pedidos. Hacer pedidos e invertir en un supervisor, algo que lo sigo recomendando y sigo teniendo y lo tengo hoy en día, me ha permitido entender cosas desde otro lugar digamos, y el supervisor me llegó por casualidad, o sea, ¿por qué? Porque me preparé para hacer mentoring de ACC. Y cuando vi todos los beneficios, cuando vi mis sesiones que me escuchaba yo y mis amigos, y cuando vi el mentor de ACC que escuchaba mis conversaciones y me decía, pero no estás danzando, pero estás acá, pero estás, yo digo, no me puedo, es como casarse y no seguir con las clases de matrimonio. Ahí está el porcentaje de divorcios. Esto es lo mismo, no puedes entender algo que va funciona y dejar de ser oferta. Entonces el obstáculo es, desde mi mirada, no es el único, tenemos varios, pero el más Sí, importante claro. es no poder abrir conversaciones, que es una de las herramientas que el coach debe manejar con mayor facilidad. Abrir conversaciones para pedir, necesito esto, necesito lo otro, y qué quiero dar a cambio. Y para poder abrir estas conversaciones, ¿cuáles consideras que son esas trabas internas que hacen que un coach ya formado certificado
no dé ese paso. Y, digamos, tal vez pudo pasar esto vamos a hablar de lo virtual, después vamos a hablar de lo Ok. profesional. Lo virtual es que tal vez no estuve 100% presente en clase. Ujú. Entonces, muchas clases se me pasaron y muchas preguntas ya son tardes cuando el profesor no está. Entonces, esas preguntas yo tengo que aprovechar, digamos, de forma certera, poder sacarme todas las dudas. Y también hay algo que yo le digo a los alumnos en la clase número, que es la última, digo, ¿tiene algunas dudas? Y ellos me dicen, muchas. Entonces yo le pregunto, ¿tienen muchas dudas sobre lo que dimos o sobre qué tipo de oferta van a hacer? Y me dicen, no, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces no tenés duda, lo que tenés es falta de diseño. Entonces, este es uno de los obstáculos que encuentra el coach más marcado. No se diseña. Entonces, Ujú. o sea, si yo no sé a dónde voy, ¿cómo voy a saber cuál es la mejor característica? ¿Qué calle tomar? Si voy en auto, voy en colectivo, voy en avión, voy caminando. Entonces, misión, visión y valores, que es algo que lo trabaja en el ámbito empresarial, es algo Sí. necesario en el ámbito personal también. Siempre desde mi mirada, no estoy diciendo a No, nadie qué sí, hacer. total. Claro, ¿no? Y es que justamente con esto, por ejemplo, yo rectifico algunos aspectos que he diseñado dentro del programa de acompañamiento a coaches. Hay una primera etapa, ahí yo te lo comparto para que puedas incluso darme un feedback. Hay una primera etapa que es claridad plena del coach que quiero ser. Sí, es la base. Aunque algunos coaches me dicen, no, pero es que yo quiero saber cómo dar todo un proceso y cómo hacer la sesión cero y cómo integrar herramientas. Y yo, claridad plena de coach que quiero. Pero bueno, en fin, cada cliente va por donde quiere y yo los acompaño. Y en esta claridad plena trabajamos primero esos miedos, esas creencias, esas trabas internas que tienes frente a distintos elementos y misión, visión, valores alineados a esa claridad de coach que quieres ser. O sea, tú para qué quieres hacer lo que quieres desde el coaching. ¿Cuáles son esos procesos de transformación que quieres acompañar? ¿Qué oferta vas a hacer para el mundo? ¿Sí? Y con base en eso, cuando hay una claridad en esta etapa, todo lo demás fluye. Y una de las cosas más frecuentes que ven clientes es que cuando creen que ya lo tienen resuelto y quieren seguir avanzando en el hacer, terminan, si no lo hacen, terminan volviendo al ser. Ahí se repiten los pasos, ser, hacer, tener. Así que estoy completamente de acuerdo contigo y es como lo he diseñado yo. Yo estoy de acuerdo con vos, porque lo has diseñado de forma fantástica. Gracias. Porque realmente esto se fue construyendo, al menos en mi caso, casi que de manera intuitiva. Y si bien también contraté mentor, supervisor, hasta una consultora de marca y todo eso, como que se repetían las distintas secciones en los múltiples procesos, ¿no? Entonces como que dije, esto no es porque sí, esto tiene una razón de ser detrás. Tú mencionabas que un giro en tu carrera fue justamente ese acceder a un supervisor, el entender que había unos procesos de mentoría donde te decían cómo llevar tu coaching al próximo nivel, pero ahí aparecían hay gente que sabe más que yo, hay gente que ya lo ha hecho y lo quiere contratar. Entonces supongo que una de mis preguntas era, ¿en qué momento, a partir de qué momento despegó tu carrera? Si tiene que ver con justamente esto del mentor o el supervisor, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo fue eso, cómo fue ese acceder a ese supervisor y cuál fue el antes y el después de ese proceso. No. Mi carrera, o sea, yo no puedo decir si mi carrera despegó o no, porque sería como, después tendrías que editar llamado el momento de soberbia, decir si mi carrera despegó o no. Eso no te lo puedo contestar, no es que no quiera, sino la verdad que Ujú, me evalúen los otros. Yo la verdad ujú, trato de conectarme, como digamos, con el disfrute y soltar un poco la exigencia. ¿Cómo bien. se dio? O sea, para ocupar ciertos espacios
también tenés que tener ciertas certificaciones, o sea, Ujú. que te piden por un valor. Y también más allá que uno con la certificación no cambia, la mirada del otro se ve afectada. No es irreal eso que el otro ve si vos tenés una certificación o otra, porque no te conoce, no porque desconfíe de vos. Entonces, en la certificación que me pedían, yo entré en este proceso de mentoring, Ujú. donde quise realmente poder entender bien cómo llevar una conversación, cómo elegirla, cómo hacerla. Y cómo fue, busqué una persona que se conectaba conmigo. O sea, que yo entendía que sus valores, su calidez, su ternura, iban conmigo más allá de lo que yo tenía que aprender. Si no me tenía que, digamos, como dijo Julio Olaya, tenía que llegarme desde la ternura. De la ternura, de la amorosidad, donde yo pueda escuchar cada palabra y la verdad encontré esa persona que desde el primer momento me dijo lo que necesites, lo que vos, y me dio este acompañamiento. Y ahí, digamos, fue distinto porque yo me acuerdo una clase que hablé con una colega, una clase que dije, la palabra que los alumnos dijeron que se llevaron en mi primer cursario que tuve, salimos abrumados. Y yo salí, y yo salí con esa palabra conectado, ¿viste? Ujú. ¿Cómo se llama? Y mi colega me dio un poco de así esas preguntas para reflexión, pero cuando yo lo llevé al espacio de supervisión donde qué es abrumado, de qué lado me veo abrumado, qué tendría que haber hecho, qué no tendría que haber hecho, qué experiencia hay, porque algo de lo que yo busqué también en este mentoreo es alguien que esté en mi espacio, o sea, que también eduque gente, más allá de su capacidad, o sea, que entienda de qué le estoy hablando. Claro. Cuando hablo de clase, le digo, estoy en la clase tanto, y está bien, pero como que hay ciertos procesos de tranquilidad, entonces, si no yo me hubiera quedado, bueno, hago esto, no hago esto, entonces ahí no sé si mi carrera despegó, pero yo lo que sí puedo decir, maduré. Y esto es lo que yo invito, madurar como coach, porque no dejo de ser coach por ser docente. Entonces, maduré como Claro. coach cuando tengo un proceso reflexivo sobre mis mismas prácticas. Oh, maduré como coach cuando tengo un proceso reflexivo sobre mis mismas prácticas. Me la noto. Me la noto. Qué buena frase. Bien, Alexis. Y yéndonos más hacia estas curiosidades que tienen muchos coaches acerca de los clientes nuevamente, ¿cómo fue ese proceso para conseguir tu primer cliente? ¿Recuerdas cómo conseguiste tu primer cliente? ¿Recomendación? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue eso? Y mi primer cliente, digamos, yo lo que pasa es que tuve muchos clientes, pero sin ganar nada. Eso es Ah, sí, algo, o sea, claro, claro. Entonces, tu primer eh, cliente pago que te dijera, pago. mira, sí, sí, sí. Claro. Entonces, mi primer cliente que tuve fue porque lo recomendaron. Lo Ujú. recomendaron, mirá, podés hacer con él. Entonces ese fue mi primer cliente. Pero ¿cómo conseguí clientes? Realmente fue con esta idea que utilizo agregando valor. Agregando valor, ¿qué quiere decir? Yo tengo un canal de YouTube, Ujú. entonces, pero sin fines de lucro, solo agregando valor. Yo lo que quería era que esto que me compartís vos, que los alumnos vean el proceso de otros coaches. Y eran solo entrevistas. Y a esas entrevistas le agregaba en el canal un poquito más de lo que tenía. Entonces las personas empezaron a ver ese valor y siguieron con esta filosofía que tengo yo. O sea, necesito algo. ¿Cuál es el nombre que suena? Bueno, en este momento suena Alexis. ¿Por qué? Porque vi la entrevista que hizo él, vi esto, vi lo otro, y entonces yo creo que mi primer cliente fue porque aposté por ser oferta en el mundo del coaching y brindando, como dicen, viste, eso, lo que uno da vuelve. Entonces, como brindando a uno, dando, entonces la gente después eh,
te llama, no hablando de mí, quién soy, qué hago, para sino brindando. Ahí me fue mejor. Buenísimo, buenísimo. Bien. Gracias por compartirlo. Ahí ya tienen ese otro elemento para potenciar sus carreras. Ser oferta, pero generando valor. No sencillamente poniendo mi nombre en rótulos grandes para decir soy este, sino mira cómo hago, mira lo que hago, te comparto esto, aprendí esto, mira a ver cómo te funciona, lo hago de esta manera, qué tan efectivo es para ti y de esa manera se va generando un resonar, ¿no? Y todo lo que se da vuelve, así que estoy de acuerdo en ese punto, Sí, generar mucho valor claro. para los demás. O sea, la idea de agregar valor, ¿qué es? La idea de agregar valor es que no aumento mi mundo, aumento el mundo del coaching, porque hago que gente, independientemente, uno por ahí viene a esta entrevista, tal vez no me contrata a mí, pero te contrata a vos. Entonces, aumenté el mundo del coaching, tal vez no contrata ni a vos ni a mí, contrata a otro. Entonces, cuando agregamos valor, pensando en nosotros, achicamos el mundo. Ahora, Total. cuando agregamos valor al mundo del coaching, hacemos que más personas entren a entender qué es el coaching. Y ahí, por rebote, empieza a favorecernos de ese lugar te lo comparto. Ah, me encanta, porque justamente yo le estaba hablando la otra vez a unos coaches acerca de esto, de desde dónde creo valor o desde dónde genero contenido, porque era más técnico. Y era para qué lo genero y para quién lo genero. Y decía, en mi caso no es para demostrar si soy el mejor coach o el peor coach del mundo. En mi caso es, veo que hay una necesidad en el mundo del coaching, como decíamos, por ejemplo, no saber compartir qué es y qué no es coaching y desgastarse ahí. Veo que hay algunas prácticas que no te enseñan en la escuela, que terminas cometiendo error tras error, o como lo llamé yo, los pecados capitales del coach, error tras error, que terminan desgastándote y a la larga impactando de manera negativa en cómo percibe el mundo el coaching. Ahora, si entre todos nos acompañamos como comunidad de coaches, nos unimos a potenciarte, en vez de decir, uy, este no es coach porque tal cosa, uy, este da coaching directivo de esta manera, uy, sino, mira, esta otra mirada, me gusta la tuya, no comparto esto, pero sí esto, tú dices herramientas, ¿cómo se hace? Y entre todos sostenemos ese diálogo, partiendo de que realidades hay como personas, cada uno en su mundo interno hay, pues entonces poder generar ese espacio de reflexión y potenciarnos entre todos como coaches, generar un impacto de lo que es el coaching en el mundo y la capacidad de transformación que hay. Pero eso no es desde el egoísmo y la envidia de yo quiero ser el mejor, sino, ay, mira, hay esto, te invito a que lo veas. Ah, mira, descubrí esta entrevista que le hice a Alexis. Ahí dice cómo realmente ser oferta para ser coach. Ay, ¿cómo es eso? Míralo en este minuto. Y está buenísimo. Todos aprendemos, todos nos apoyamos, todos nos acompañamos. Qué bueno. Ujú. Comparto esa filosofía totalmente, Alexis. Sin decir nombres, y ya para ir terminando, porque sé que tienes más obligaciones y cosas para hacer en tu hogar y en tu trabajo. Em, sin decir nombres, ¿cuál ha sido el proceso de transformación más impactante que tú has acompañado? Así que tú digas, con este cliente venía así, se fue así, o aprendió esto y fue como, tú digas, wow, qué genial poder acompañar la vida de las personas desde este rol de coach. Esa transformación que tú digas, wow. Yo creo que yo hice un curso de Ujú. 4 clases, y en ese curso de 4 clases había un alumno, y ese alumno dijo, bueno, quiero empezar coaching, y me llamó, y la verdad que el proceso se hacía muy complejo. Ujú. Porque la primer sesión fue, viste, como que el cliente se fue exaltado, generoso. 15 días después, vuelve el cliente, le digo, ¿qué tal? La primera semana, fantástico, la segunda, caí. Caí. Entonces, como que la expectativa de lo que había que lograr era como algo más duradera. Sí, Entonces, empezamos a trabajar y como que la consideración del cliente iba y subía y bajaba. mm, Entonces, sí.
yo no, como que hice un proceso de 5 sesiones. Entonces le Ajá. pregunté a mi supervisora, ¿qué hago? ¿Esto me da o no me da? O sea, como da para seguir, porque yo no quiero hacer sesiones por hacer. Si el cliente no les valor, no. Entonces mi supervisora me dijo, mira, hace varias preguntas para ver si hay qué valor hay en eso. Y me dijo, bueno, preguntarle si esto le está sumando, qué veía antes que no veía, qué veía ahora que no veía antes, perdón. Y entonces dije, mira, vamos a hacer una sesión, esto lo vamos a hacer para hacer un chequeo para ver si hacemos otro proceso o no. Y cuando el cliente me dijo, no, a mí me sirve y no solo eso, yo una de las cosas que venía pensando es que otro proceso que venía haciendo, desde enero me vengo quejando de que no tengo resultados. Y acá, más allá que caigo, encuentro, o sea, como que no tiene que ver con el proceso, tiene que ver con esto que me regaló una vez Oscar Schmidt, la ilusión de que el cliente va automáticamente a cambiar. No va automáticamente a cambiar. Tiene un proceso educativo continuo de cierta conducta, Ujú. va a tener que tener un proceso de una nueva conducta, porque más allá de lo psicológico está lo físico. Como... Entonces, esto fue, para mí fue un wow, porque yo ya estaba más por cerrar el proceso y el cliente dijo, no, realmente esto me sirve, me sirve. Entonces también me permitió a mí agrandar mi mundo con referente a este cliente y esa sesión, que supuestamente era solo un chequeo, eso fue un proceso que yo digo, wow, buenísimo. Me encantó porque es esto de me reflexiono, Ujú. reflexiono al cliente, reflexionamos el proceso y agrandamos el mundo entre todos. Muy bien, gracias por compartirlo. Para que las personas sepan un poco más en qué estás actualmente, qué es lo que estás haciendo a través del coaching, cuéntanos cuáles son tus proyectos actuales como coach, por favor. Bueno, mis proyectos actuales, Ujú. uno es mantenerme, porque a veces nos olvidamos de mantenernos. Hay algo, hay un rezo, si me permitís, del ámbito religioso, Claro que que sí. dice, que Dios te bendiga, Yeberja Hashem Ishmereja, es en hebreo, que dice, que Dios Ujú. te bendiga y te lo mantenga la bendición. Porque a veces vos podés tener algo que es muy bueno, te baja, vamos a hablar siempre de la plata, que a la gente le gusta la plata, no a todos, es un juicio, pero y te puede llegar un montón de plata, pero ¿qué pasa? Gasto acá, gasto, y eso desapareció. Llegó la Sí, bendición, sí, pero no se mantuvo. Entonces, mi primer proyecto es trabajar para no creer que lo que tengo me lo merezco, sino seguir trabajando para poder mantener, para poder dando valor. Entonces, seguir creciendo en el ámbito de la docencia, poder brindar mejor oferta a los alumnos. Y a partir también de mi canal de YouTube, ahora estoy profundizando en un aspecto, ya, con un grupo y con otra persona individual, en mejorar las competencias como coach, cómo potenciarme en la conversación. Entonces estoy desarrollando esto, que es algo que no venía haciendo, que ujú. salió del canal de YouTube, de agregar valor salió, como quien dice. Sí, Que sí, Dios me lo mandó, porque Dios me lo mandó, como quien dice, vamos a claro. pasarlo al castellano. Eh, entonces estoy viendo y, digamos, profundizando en esto de los acompañamientos a desarrollo y crecimiento, digamos, de los coach Ujú. que encuentren ese valor, que encuentren eso que me regalaron a mí, mis formadores, y ¿cómo se llama? Y poder brindarlo también, porque no es que es mío, sino una transmisión. Entonces mis proyectos son eso, cómo ser mejor oferta, Ujú. pero sin morir en el intento, de Ah, qué bueno. exigir, enojarme, pelearme con mi esposa porque invertí tiempo, descuidar mis otros trabajos, mis ideas de cómo tendría que pasar, conectarme, esa visión conectada con el disfrute, porque si no, Buenísimo. muchas de las cosas que me salieron fueron porque no las perseguí, pero Claro. sí me ocupé de crear un espacio como para que se den. Buenísimo. Y está enfocado también, entonces mencionaste en las competencias del coach, bajo la mirada de ICF, cómo ir potenciándote en esas competencias, pero conectado con ser oferta y conciencia de quién tú eres.
Totalmente. Lo llamo yo, es la maduración. Maduración, y el ejemplo que traigo es cuando vos vas al mecánico y el mecánico te dice, ¿escuchás el ruido? Sí, obvio. ¿Escuchás que es el motor? No, escucho ruido. Entonces, el coach también, al principio el coach, ¿qué escucha? ¿Escuchaste lo que dijo el cliente? Sí, pero ¿qué escuchaste? Ruido. Entonces, ¿cómo convertir el ruido en poder distinguir si el cliente está parado desde qué lugar o de qué otro lugar está parado? O sea, como que lo que decimos en lo ontológico, que el cliente se descubra en su propia conversación. Entonces, para eso el coach tiene que poder descubrir en esa propia conversación, desde el lugar que él está haciendo, qué escuchar, qué ruido hay acá. Entonces, porque las preguntas salen de la escucha, pero para que salgan de la escucha, porque si no el alumno dice, pero ¿de qué está hablando Willis? ¿Viste cuando te mira? Sí, sí, sí. ¿Qué tomó el profesor antes de venir? Sí, yo escucho, no fui, pero no, escuchar significa separar. Separar nosotros en coaching le llamamos distinguir. Entonces, madurar tiene que ver con distinguir para después poder habilitar y convertirlo en una competencia. Buenísimo. Muchas gracias por ese compartir. Luego podemos tener una conversación acerca de competencias. He estado viendo distintas competencias propuestas y planteadas por distintas federaciones y asociaciones, y adicional las últimas de las que ha estado hablando Leonardo Ravier, no sé si le sigues el ritmo, pero ha estado haciendo unas propuestas y unos planteamientos muy interesantes que te invito a que, si no los estás viendo, los busques. Leonardo Ravier, bueno, él escribió Arte y Ciencia del Coaching, y hace unos que ya 4 o 5 meses hizo su presentación de tesis doctoral en psicología, pero planteando la teoría general del coaching. Y, y, Qué y, bueno. ahí, nada más en ese planteamiento se tocan temas muy interesantes, y el tema de las competencias, como las ve y cómo las rediseña, puede serte de mucha ayuda también para ese ver esta nueva perspectiva o esas varias perspectivas acerca de las competencias que requerimos como coaches para justamente esto, acompañar de una manera mucho más efectiva, ética, profesional. Qué bueno. Totalmente. Eh, Alexis, ¿cómo te pueden encontrar las personas que se interesen por buscarte? Ya nos mencionaste el canal de YouTube, no sé, no nos has dicho cómo es el nombre de ese canal de YouTube, así que cómo encontrarte ahí. Sé que tienes una página web, no sé si manejas alguna otra red para que puedan contactarte directamente. La verdad, no conozco mucho más que eso. Tendría que profundizar en las redes. ¿Cómo me pueden encontrar? O sea, en YouTube, lo que pasa es que Ujú, por ahí Alter Meir Kabenowski, pero por ahí si me encuentran en Facebook, por ahí más fácil, ok, Alexis ujú. Kabenowski. Si no, lo más fácil de todo, por mail puede contactar y yo ahí le puedo brindar las redes, que es mi nombre, Alexis, con S, metrópolis, arroba gmail.com. O sea, Alexis, como tipo la ciudad de Batman, metrópolis, arroba gmail.com, se pueden contactar conmigo. Bien. Y antes de cerrar este espacio, quiero adicionar a todos los que ya has dado un último tip que le regalarías a los coaches que están en camino a vivir del coaching. Estos que quieren vivir del coaching, porque sé que hay muchos coaches que lo hicieron por proceso personal, individual, pero hay otros que quedaron tocados y quieren llevarlo a la práctica profesional. ¿Cuál sería ese tip para cerrar este espacio que le regalarías? Como suena como una oportunidad única, lo quiero pensar unos segundos. No Tómate tu quiero, tiempo. Sí, 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 tómate tu porque tiempo, por favor. mi tips sería, digamos, redondeando las ideas que venimos trayendo, porque me parece que esas son, desde mi observador, que creen valor aumentando el mundo del coaching, no su mundo. Porque hoy se trabaja mucho el sistema. Entonces, cuando el sistema se ha beneficiado cada eh, persona que pertenece. Eso le va a traer mucho, porque los va a conectar y la gente los va a conocer. Genial. Coaches creen valor pensando en ampliar el mundo del coaching, no su mundo individual.
y así una lluvia de prosperidad para todos. Amén. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un A ti, honor, Alexis. siempre me regalas toda esta calidez. Me siento honrado por este espacio. Gracias. No, gracias a ti por todo lo que me has compartido y a todos los coaches que vean esta entrevista. Y te felicito por el trabajo que estás haciendo en YouTube. He visto varias de las entrevistas que has realizado, he aprendido un montón, así que gracias por y ahora entiendo, ¿no? Ese crear valor desde ampliar el mundo del coaching. Me sumo a esa causa. Así que cuentas con un aliado y un amigo. Amén. Gracias, muchas gracias. Lo mismo. A ti. Nos vemos. Hasta luego, coaches, y nos vemos en un próximo encuentro de conversaciones con coaches que viven del coaching para que veas que es posible. Coaching en la práctica. Chao, chao.